Jesucristo dijo a la multitud y a los discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos enseñan, pero no se guíen por su manera de actuar, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles a las demás personas y las ponen sobre los hombros, mientras que ellos ni siquiera dan buen ejemplo. Todo lo hacen para que los vea la gente. Agrandan las filacterias, alargan los flecos de los mantos, les gustan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en la sinagoga. Que los saluden en la plaza y si les digan maestro. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos son hermanos. A nadie lo llamen padre, porque no tienen sino un solo Padre, el Padre Celestial. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 1 al 12. La humildad es el gran remedio contra la soberbia. Notas amables a la palabra de Dios, martes 18 de marzo, año 2025. Nuestro santo para hoy es un excelente catequista, evangelizador, comprometido, humilde, dedicado, una persona de sacrificio, sacerdote, obispo, y de catequista pasó a doctor y padre de la Iglesia Católica. Hizo toda esa excelente carrera nuestro querido santo para hoy. Fue obispo en Jerusalén, San Cirilo de Jerusalén. Está ubicado en el siglo III de la historia de Israel. La iglesia celebra esa fiestecita de San Cirilo de Jerusalén, doctor y padre de la Iglesia Católica. Cirilo fue obispo de origen griego, vivió en el siglo IV. Es de los mejores exponentes de la patrística, que fue un periodo muy bueno en la Iglesia Católica, de los padres de la Iglesia. También es recordado porque ocupó la sede de Jerusalén como obispo, siendo un expositor excelente, muy sabio para hablar, y algo que le ameritaba mucho al santo, un apologeta. Eso significa la persona que defiende la recta doctrina y la verdadera fe. Se llaman apologetas. Por ejemplo, él defendió la doctrina contra el arrianismo, que era lo que estaba de moda en ese momento, y era una doctrina herética que desconoce que Jesús es Dios mismo, es decir, Jesús es natural pero no es divino. Ahí está el arrianismo. Nuestro querido santo nace en Jerusalén, año 315. Lo ordenó sacerdote San Máximo, obispo de Jerusalén, y le encomendó educar a los catecúmenos. Realizó perfectamente la tarea. Escribió una cantidad de documentos sobre los sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, y en el año 348 llega a la sede de Jerusalén y evangeliza 35 años evangelizando. El Papa Benedicto XVI, nuestro querido Papa Benedicto XVI, hablaba de este santo en alguna oportunidad y decía, dejó 24 escritos, y eso mereció declararlo doctor de la Iglesia Católica. Le merecieron al santo el título de doctor, que se lo concedió el Papa León XIII en el año 1883. Un catequista
que llega a ser sacerdote, obispo, doctor de la Iglesia Católica, San Cirilo de Jerusalén. La humildad es el gran remedio contra la soberbia. ¿Tiene toda la razón? Sí. Lo que da pesar, así como decimos en América Latina, qué pesar, qué pesar, qué pesar. Tan inteligente, tan capacitado, tantas virtudes que tiene, tantas cualidades, pero qué pesar, qué pesar, qué pesar. Qué persona tan prepotente, tan orgullosa. Qué persona tan arribista, se cree por encima de los demás. Ese es un pecado que hay que evitarlo al máximo, que es el primer pecado capital, la soberbia, porque daña la base y el fundamento de la grandeza de un ser humano, que se llama la humildad. Entonces ya tenemos dos polos, la humildad, que es la madre de las virtudes, y tenemos la soberbia, que le acaba con la vida a cualquier persona. Entonces, el tema de hoy es la humildad. Jesucristo nos recomienda a nosotros los católicos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Jesucristo nos recomienda: escuchen a los fariseos y a los escribas porque saben mucha cosa, pero no sigan su manera de ser porque son hipócritas. Les gusta aparentar una religión y predican una religión que ni ellos mismos la viven. Entonces no sigan eso, pero escúchenlo sí, porque saben. Ahí está como el punto del equilibrio del consejo de Jesús de Nazaret, la humildad. Vamos con las máximas para el día de hoy: aprender a ser personas humildes y pedirle a Dios la gracia de ser una persona humilde pero equilibrada, sin irse al extremo, porque hay personas humildes que dicen que no son nadie, que yo no tengo cualidades, que yo no tengo virtudes, que yo no sé por qué Dios se fijó en mí si yo soy re malo. No diga mentiras, eso es una falsa humildad. Vamos hoy a aprender la verdadera humildad. Primero, la humildad es la base de todas las virtudes en un ser humano. Es decir, si no hay una verdadera humildad, no se puede practicar ninguna virtud, pues la persona que no es humilde rechaza la gracia de Dios. Segunda máxima: si la humildad es la base para ser una persona excelente, virtuosa, entonces la soberbia es la madre de los vicios y el acabose de un ser humano. Tercera máxima: la humildad es el conocimiento de lo que somos sin quitar y sin añadirle nada. Ahí está la excelente humildad. Ni le quite, ni se ponga usted como el peor de la sociedad, y no diga eso, ni se ponga al contrario. La humildad es como el equilibrio de lo que somos sin quitar ni añadir nada. Otra máxima: para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos, dice San Agustín de Hipona, siglo IV de la historia en la Iglesia Católica. El primero es la humildad para conocer la verdad. Dice, el primero se llama la humildad, el segundo se llama la humildad y el tercero se llama la humildad. Si quiere conocer la verdad y vivir según la verdad, pídale a Dios la humildad. San Agustín de Hipona. Última máxima para el día de hoy: la humildad es estar convencido de que no se es nada por su propia cuenta, no desprecia a nadie y atribuir cualidades como un regalo de Dios. Gracias a Dios tengo estas virtudes, gracias a Dios soy inteligente, gracias a Dios tengo como la virtud de la pintura, de la escultura, de la música, de la literatura, siempre con la frasecita que le ayude a ser una persona humilde. Gracias a Dios, la humildad es el gran remedio contra la soberbia de un ser humano. Ser discípulo misionero de Jesús de Nazaret tiene una prioridad sobre cualquier tentación que le puede dañar la misión.
Si la persona quiere ser alguien en la Iglesia Católica, entonces tiene que prepararse desde la humildad, o si no, perdió el tiempo. Debe estar atento a no imitar las debilidades de las demás personas. No imite a nadie, no cite a nadie, no se compare con nadie, porque la religión que predicó Jesucristo no fue esa. Él no dijo que se compararan ni que hicieran eso. Él les dijo, sean esto, todo en cuanto a ustedes no se dejen llamar maestro. Ese es un consejo sabio para que usted no se sienta por encima de los demás. No se dejen llamar padres, porque un solo es vuestro padre. Como para decirle, la humildad es la base de su personalidad. No permitir que las personas que nos rodean eleven el ego. Eso hay que trabajarlo a diario. No se deje calentar el oído, dicen aquí en Colombia. San Pablo dice, lo que entre por un oído, que salga por el otro. Esté piloso, porque se le pueden subir los humos y termina muy mal. Al contrario, la gran vacuna para ser una excelente persona y un excelente católico, un excelente misionero, un excelente sacerdote, se llama humildad, servicio y autenticidad de vida. Humildad, servicio y autenticidad de vida. El modelo a seguir no es otro ser humano, sino que se llama Jesucristo. No se compare con nadie, no siga a nadie. Siga la palabra de Dios, siga a Jesucristo, lea a Él su palabra y pídale la gracia del Espíritu Santo. San Pablo lo presentó muy bien al Maestro. Oigan cómo presentó San Pablo a Jesucristo según la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 6. Siendo de condición divina, no se hizo igual a Dios. Tomó la condición de un siervo. Eso es lo que dice San Pablo presentando a Jesucristo a la humanidad. Estén muy atentos a no vivir una religión de una falsa humildad. ¿Qué es una falsa humildad? Dice San Pablo, dicen y no hacen, hablan y no practican. Eso es una falla bastante común en las religiones. Las personas hablan pero no dan ejemplo y testimonio de lo que hablan. El Papa Francisco enseña que los cristianos creíbles son los que hacen lo que dicen y cuidan mucho su vida personal. Oigan la definición del Papa Francisco. Son aquellos que hacen lo que dicen y cuidan según la vida personal. Procuremos entonces practicar lo que predicamos sin tener un doble corazón, dice el Papa Francisco. La humildad es la primera dosis contra la soberbia de un ser humano. La humildad no es asunto de bajar la cabeza. Es la conciencia de lo que tú eres, de lo que haces todos los días y de las maravillas que hay en ti. Gracias a Dios. La humildad es el gran remedio contra la soberbia. La humildad es la madre de las virtudes, es la base de ser una excelente persona. La soberbia es la peor tragedia que le pueda suceder a un ser humano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.